Pues entonces el título eso de esta exposición es muy genérico en sentido que podría ser de mi relación con el arte, de modo eterno o continuo, vamos a decir. Y eso, conversación con el vacío, creo que es lo que un artista o un creador hace a la hora de crear. Para mí eso todo viene del vacío, el vacío como horno de cocción de los posibles. Me gusta pensar que ahí en el vacío existe todo ya de modo abstracto y potencial, y que el artista juega a descubrirlo. Y entonces es eso, es como desde el vacío observas, percibes algo, a la vez no de una vez, lo puedes ver construirse adelante de ti. A veces sabes lo que va a ser, a veces no. Y la magia es esa, es poder sorprenderse y maravillarse de ver algo tomar vida, tomar forma. Pues viajar mucho, creo que el viaje impide ser tonto, ¿sabes? Es como permite descubrir otras perspectivas sobre la realidad. Entonces el viaje creo que es esencial para abrir la mente y eventualmente salir de las restricciones, de la límite de tu entendimiento de la realidad y de cómo se puede vivir. Y España es maravillosa, es como el lugar donde la calle es un lugar de vida. En toda Europa, sobre todo en el norte, hacen que la calle solo sea un lugar de transición, de un punto A a un punto B. Y España era como, aún era un lugar de estancia. Y eso sí, amo España por eso, por la luz y por una relación también con el tiempo entre Europa y África. ¿Sabes? Como en Europa el tiempo es enemigo o corre, y en África es amigo el tiempo y el tiempo resuelva cualquier situación. Pues en la verdad la conozco bien poco, ¿sabes? Bien poco. Como vine aquí, no sé, en 2004, 2005, 2006, más para pintar, graffiti, divertirme, muy callejero, vamos. Y ya con los amigos de Delingos. Y luego volví, tipo conozco Sevilla a través de ellos. Entonces en el primer tiempo conocí algo de la calle, hace años, y luego conocí muchos restaurantes. Y mi primer salmorejo, me acuerdo aún, me gustó un montón, hace mucho ya. Pues espacio, luz, conforto de espacio. Me encanta que en Sevilla hay muchos techos altos y eso es muy agradable. Y la arquitectura me encanta, como geometrías universal. Me gusta el mármol, por curiosidad yo acabo de hacer esculturas en mármol y fue casualidad de encontrarme aquí y de que acaba siendo el contexto de una de estas obras hecho de mármol. Entonces es como todo encaja perfecto. Es todo, dicen la casualidad que no existe, ¿no? Y eso es un ejemplo. Es como, entonces esta obra, yo iba a hacer una exposición aquí en Sevilla. Hace 2 meses o 3, por casualidad, recibo un email de alguien de Sevilla que me dice: oye, me encanta tu trabajo, tenemos una empresa de mármol, acabamos de reproducir un miro y pensamos que tu trabajo quedaría fantástico también con esta técnica. Nos daría la autorización de reproducir tal cuadro.
Y entonces yo veo el mail, ¡guau, genial! Guau. Y además, nunca hice nada en mármol y hago una exposición en Sevilla dentro de 2 meses. Entonces, ¡guau! Vaya casualidad, sí, vamos adelante a hacer eso. Hacen una reproducción de una obra que se llama Amour, Amour, que tal vez llegará a estar aquí en un momento, ya no depende de mí, que es una pareja hecho de mármol, un grande formato que se hizo. Y entonces me gustó mucho el resultado y quise hacer otra obra, que ahí llegamos a la que está presentada.